El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya crucificado, el pueblo estaba allí mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima de él una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puedes. Celebramos en este día la solemnidad de Cristo Rey. Con este domingo concluimos el ciclo del año litúrgico. Si Dios quiere, el domingo que viene celebraremos el primer domingo del tiempo del Adviento, ya de preparación para las grandes fiestas de la Navidad. La palabra de Dios que escuchamos cada día en la Santa Misa nos va queriendo siempre hacer conocer cada vez más a Jesús. Sabemos que hay un refrán que dice que solo podemos amar aquellas cosas que conocemos, que lo que no conocemos no podemos amarlo. Para conocer a Dios nos ha dejado muchísimas formas, pero una de ellas de un modo muy especial. Y así cuando uno quiere conocer a Dios, cuando quiere conocer el corazón de Dios, cuando quiere conocer el rostro visible del Dios invisible, cuando uno quiere conocer a Jesucristo, lo que tiene que hacer es acercarse a su palabra. Yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado si las lecturas que leemos cada día en la misa son escogidas al azar o si alguien ha pensado en ello. La respuesta es muy sencilla. Toda la palabra de Dios que leemos en cada Eucaristía, que tiene ese único deseo de conocer cada vez más a Jesucristo, para que conociéndole podamos amarle y para que amándole podamos de verdad seguirle. La palabra de Dios es así ir profundizando en el conocimiento de la vida de Jesucristo. Por eso cuando comenzamos el año litúrgico, comenzamos preparándonos para su nacimiento. Y después de prepararnos para su nacimiento, nos preparamos para su vida pública. Y luego vamos conociendo todo lo que Jesús predicó, realizó, los milagros que él obró, cómo iba enseñando y educando. Y así vamos siguiendo toda la vida de Jesús hasta hoy, con el que terminamos este año litúrgico. Y en este día la Iglesia nos invita a celebrar a Jesucristo como Rey del universo. Esta fiesta que celebramos hoy nos está poniendo también la mirada en el final de los tiempos. Poncio Pilato le preguntó a Jesús: ¿tú eres rey? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reinado no es de este mundo. Pero al final de los tiempos vendrá en gloria para juzgar a vivos y muertos. Y vendrá
como lo que es Señor y Rey del universo. Dios, creador de todo el universo, no solamente decidió crearlo y regalárnoslo a nosotros, los seres humanos. Nosotros en nuestra libertad y en ese mal uso tantas veces damos la espalda a Dios pensando que en nuestra vida podemos ser más felices siguiendo otros caminos. Y entonces es cuando empezamos a darnos cuenta que en nuestra propia vida y en este mundo en el que vivimos nos encontramos en una terrible batalla. A lo largo de todos los siglos, esta batalla ha sido llamada de muchas maneras. La gente se contenta diciendo que es la lucha del bien contra el mal, la lucha de la luz contra las tinieblas, la lucha de la verdad contra la mentira. Nosotros experimentamos en nuestra propia vida, como San Pablo nos dice, que las cosas muchas veces no son tan fáciles. Y en nosotros mismos encontramos también estas luchas. ¿Cuántas veces tenemos que decir como San Pablo, veo el bien que quiero y al final acabo haciendo el mal que no quiero? En este reino en el que vivimos, en este mundo en el que vivimos, hay multitud de falsos reyes y un solo Rey verdadero. Y nosotros en nuestra vida tenemos que tomar una decisión. ¿A qué rey queremos servir? Pero para esto tenemos que saber quiénes son esos reyes, qué es lo que nos ofrecen y si merecen la pena servirles o no servirles. Fíjense, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, al Salvador. Pero la idea que ellos tenían, la mayor parte del pueblo de Israel, del Mesías, no era la idea verdadera. Ellos esperaban que el Mesías que viniese les salvaría del poder de los romanos y volvería a dar al pueblo de Israel esa gloria que el pueblo de Israel tenía antes, como hemos leído en la primera lectura, cuando reinaba el rey David y cuando tenían todas las tierras a su disposición, cuando el pueblo de Israel era un pueblo fuerte, temido por todos los de alrededor, y gobernaban ellos toda la tierra prometida de Canaán. Ellos esperaban un Mesías regio político que les salvase de la esclavitud que estaban viviendo en esos momentos. Por eso muchos de ellos no supieron reconocer a Jesucristo como el verdadero Mesías, porque ellos querían terminar con los romanos y Jesús decía, para amar hay que perdonar. Y el reinado de Jesucristo no es un reinado político, no es un reinado como los reinados de este mundo que van buscando el poder y la gloria. Cuando vemos en las películas, en la televisión, en esas series de televisión, y aparece un rey, ¿cómo aparece siempre? Vestido con grandes ropajes, lindas ropas, sentados en unos tronos magnanísimos, grandiosos, con unas coronas preciosísimas y un montón de sirvientes que les dan aquello que ellos quieren en su capricho. Pues ahora quiero esto, luego quiero lo otro, y entonces vemos la figura del rey. Jesucristo es rey, pero no de esta manera. El trono de Jesucristo no es un gran asiento, el trono de Jesucristo es la cruz. Su corona no es una corona de oro y de perlas, su corona es una corona de espinas. Su ropaje no es ni grandioso, ni opulento, ni es un pequeño paño de pureza que nosotros le ponemos para poder taparlo así en su humildad y sencillez. Pero Él ahí ha conseguido lo que ningún rey de este mundo consiguió, darnos la vida eterna, darnos la vida verdadera.
El trono de Jesucristo es un trono de misericordia y de amor. ¿Quiénes serán los únicos que entiendan a Jesucristo y que le tengan como Rey del universo? Solamente aquellas personas que sean capaces de amar, porque el reinado de Jesucristo es un reinado de amor. Y por eso Él dijo, primer mandamiento de la ley de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y todos los mandamientos se resumen en dos: amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Por eso este es un reinado de amor. Y si es un reinado de amor, es el reinado que tú y yo necesitamos más que nunca. Piensa en tu vida y piensa en aquellos momentos donde has pasado por mayor dificultad, donde has pasado por mayor sufrimiento. Estoy seguro que han sido momentos donde no te has sentido ni amado, ni querido, ni apreciado, porque nuestro corazón está hecho no solo para amar, sino para sentirse amado. Y el mayor sufrimiento del hombre, del ser humano, es cuando no somos capaces de experimentar el amor. Una vida sin amor no merece la pena ser vivida, pero una vida que vive de amores que no son verdaderos y que al final dejan más vacíos que felicidad, tampoco es merecida el ser vivida. Jesucristo hoy nos enseña quién es el verdadero Rey y por quién merece la vida, la pena entregar la vida. Termino. Si alguno de nosotros se nos hubiese dicho, mira, vamos a celebrar la misa de Cristo Rey, coge toda la Biblia y escoge tú las lecturas que quieres que se lean en este día. ¿Qué lecturas hubieses escogido para enseñar al mundo entero que Jesucristo es Rey? Pues me imagino que las mismas que yo, aquellas lecturas donde aparece Dios con poder, donde aparece Jesucristo obrando milagros, donde aparece predicando y convirtiendo, donde aparece ofreciendo sanaciones y bendiciones. Por eso muchas veces se nos ha dicho, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y así, la palabra de Dios de hoy, cuando nos va a hablar de que Jesucristo es Rey del universo, nos pone en el Evangelio el pasaje de la crucifixión. El Gólgota, una pequeña montaña a las afueras de Jerusalén, donde los condenados a muerte iban allí para ser clavados. En el Gólgota se encontraron 3 cruces. Así decimos, la cruz de Jesucristo, el que fue crucificado entre 2 ladrones, el mal ladrón que solemos llamar y el buen ladrón. 3 cruces. En estas 3 cruces encontramos los corazones de toda la humanidad. El pueblo que se encontraba delante de la crucifixión decía, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo, para que creamos en ti. Los soldados le decían, si eres tú el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El mal ladrón le decía, si tú verdaderamente eres el Mesías, sálvate a ti y sálvame a mí. Qué pocos lo entendían. Jesucristo no vino para salvarse a sí mismo, sino que vino para salvarnos a nosotros. Jesucristo no vino para salvarse a sí mismo porque no había cometido ningún pecado, pero nosotros sí lo hemos cometido, y por eso Él subió al lugar donde tenemos que estar tú y yo, y desde la cruz es desde donde reina. Así el mal ladrón, por mucho que le porfiaba, el buen ladrón ya le miró y le dijo, no temes a Dios, tú mismo, aunque estés en la misma tribulación, y nosotros lo que hemos hecho nos lo merecemos,
pero él no ha hecho nada. Y entonces, mirando a Jesús, le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Fíjense, es el único que aparece en el Evangelio que no le dijo: sálvate a ti mismo. Es el único que no le dijo: demuestra que eres el Mesías. Es el único que no le dijo: haz un milagro grandioso aquí. Le llamó Jesús por su nombre y le dijo: acuérdate de mí. Y entonces es al único que Jesús le dirige una palabra desde la cruz y mirándole le dijo: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estoy totalmente convencido de que también nosotros en nuestra vida tenemos nuestras cruces, tenemos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, y tenemos que aprender en qué cruz queremos estar. Las tres cruces eran iguales, pero al mal ladrón le sirvió para la condenación, al buen ladrón le sirvió para ganar el cielo y a Jesucristo para redimirnos. Vamos ahora a hacer un momento de silencio y yo les invito a que, mirando a Jesucristo, Rey del universo, clavado por amor y por amor a cada uno de nosotros, podamos ofrecerle nuestras cruces y, como ese buen ladrón, le miremos y le digamos: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y podamos escuchar también cómo Jesús nos dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso sino estar con Jesús? ¿No nos vamos a acercar ahora nosotros a recibirlo en la Eucaristía? ¿No va a entrar Jesús en nuestro corazón? Jesús, entonces, el paraíso y la salvación entrará en nuestra vida. Pues pidámosle que nos conceda ese perdón, ese amor y esa misericordia, que arranque de nuestros corazones a todos esos falsos reyes que no merecen ser servidos, porque los únicos reinados a los que nos llevan son reinados de perdición y de pecado, y que sea Él el que reine siempre en nuestros corazones.